Alimentos para la supervivencia. Seguramente te habrás enterado por las redes, por los noticieros, que expertos y no tan expertos están hablando de una posible hambruna, de una escasez de alimentos. De hecho, la portada de la más reciente publicación de la revista The Economics tiene una imagen que resulta francamente escalofriante. En la portada aparecen 3 espigas de trigo donde el 80% de los granos son unas calaveras. Y el título es La catástrofe alimentaria que se viene. La cuestión no es tanto preocuparnos con estas noticias, sino de ocuparnos. Sabemos cómo alimentarnos en el dado caso de que esta catástrofe se hiciera realidad. Sabemos de dónde obtener los nutrientes en el caso de que los supermercados se quedaran vacíos o de que no hubiésemos hecho provisiones o de que las provisiones que teníamos se agotaran. Vamos a hablar en este video y en algunos posteriores sobre este tema que está cobrando mucha actualidad. Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. En principio tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son las necesidades nutricionales que tendría que cubrir en un dado caso de que no pueda seguir teniendo a mi disposición todos los alimentos que usualmente tenía? En la literatura sobre nutrición se distingue entre requerimientos nutricionales y recomendaciones nutricionales. En el caso de los requerimientos se está hablando de individuos, lo que un individuo requiere, dadas sus condiciones muy particulares. Y en el caso de las recomendaciones se está hablando de poblaciones, sobre cuáles son los requerimientos nutricionales, lo que necesita el promedio de una población. Los organismos competentes como los institutos nacionales de nutrición o bien organismos mundiales como la FAO, etc., no especifican qué alimentos debemos tomar. No nos dicen tienen que tomar tanto de arroz, tanto de... No. Lo que se hace es darlo en términos de energía. ¿Qué cantidad de energía nos deben de producir los alimentos que comamos, sean los que sean? Pues bien, la energía que deben aportar los principales nutrientes, los macronutrientes, grasas, carbohidratos o azúcares y proteínas, son en los siguientes porcentajes. Las grasas nos deben de aportar de un 20 a un 35% de la energía requerida. Los carbohidratos nos deben aportar del 45 al 65%. Y las proteínas de un 10 a un 35%. Me causó sorpresa ver que también se incluye la cantidad de energía que nos puede aportar el alcohol contenido en los alimentos. Pero vamos a centrarnos en los 3 macronutrientes: grasas, carbohidratos y proteínas. Es esta energía que aportan los alimentos lo que solemos oír como kilocalorías. Y las kilocalorías están más o menos determinadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, de qué cantidad requerimos los seres humanos. Y se considera que los hombres necesitan de 2.000 a 2.500 calorías, mientras que las mujeres necesitan de 1.600 a 2.000 kilocalorías. Como podemos ver, aquí lo que importa es cuánta energía nos proporcionan los alimentos. Y como vimos, las proteínas no nos proporcionan tanta energía. Sin embargo, eso no quiere decir que podamos decir, pues podemos prescindir de las proteínas. No, porque las proteínas tienen funciones muy importantes en el mantenimiento de nuestra salud, en la estructura de nuestro cuerpo. Fortalecen y mantienen los huesos,
los músculos y la piel. ¿Qué cantidad de proteína debe consumir un adulto? Bueno, sin olvidar que las recomendaciones nutricionales van a estar condicionadas por diferentes factores, como por ejemplo la edad. No necesita comer la misma cantidad una persona joven que una persona adulta o un niño que está en crecimiento. También otro factor que influye es el sexo. Los hombres comen más que las mujeres. También tiene que ver la talla, la composición corporal, la situación fisiológica. Por ejemplo, una madre que está lactando pues va a necesitar más nutrientes. Por ejemplo, el estado de salud. Un enfermo no va a comer igual que una persona sana. Y hasta la temperatura del medio ambiente influye. No se necesita la misma cantidad de comida en lugares que son muy fríos o en lugares que son muy cálidos. Pero en términos generales, el promedio es un requerimiento de 0.83 gramos de proteína por kilogramo de peso. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, bueno, pues habrá que multiplicar 70 por 0.83 y va a dar un requerimiento de 58 gramos de proteína. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos las proteínas? Bueno, pues ya lo sabemos, de la carne, de los lácteos, de las nueces, de algunos granos y otros alimentos. Pero dada una situación de crisis en donde pudiera ser que la carne no esté a nuestro alcance, ¿de dónde más vamos a poder obtener estas proteínas? Bueno, pues de las legumbres, las lentejas, los frijoles, los garbanzos y los chícharos. Estos son algunos de los alimentos sustitutivos cárnicos que aportan más cantidad de proteína. Viéndolo de este modo, parece que no sería tan difícil proveernos de estos alimentos. Podemos almacenar pues chícharos, frijoles, lentejas, etc. El problema es que no se sabe a ciencia cierta si al presentarse esta catástrofe va a ser por un mes, por 3 meses, por 3 años, no lo sabemos. Entonces, precisamente esta falta de certeza es lo que nos mueve a preguntarnos si podríamos cultivar nuestros alimentos en casa. Claro, no va a ser lo mismo vivir en las ciudades que vivir en el campo, pero ¿cuáles de estos alimentos que necesitamos vamos a poder tener en casa? Bueno, las proteínas, si no las podemos obtener de la carne, etcétera, etcétera, sí las podemos obtener de alimentos enlatados o bien de algunos alimentos que podamos cultivar en casa. Uno de los alimentos enlatados que no tiene ningún problema que los consigamos, pues son los garbanzos, son los guisantes o chícharos. Podemos conseguir lentejas en crudo para después cocinar, etcétera. Pero ¿qué alimento podemos tener o podemos proveernos en caso de que esas provisiones, si las tuviéramos, se agotaran? Bueno, pues uno de los alimentos que nos podría proporcionar la proteína que necesitamos son los hongos. Las setas son de todos los hongos las más fáciles de cultivar y de cultivar en casa. No es algo tan sencillo para los que estamos acostumbrados a vivir en las ciudades y que además no tenemos espacio para cultivar y que además nunca en la vida hemos sabido cómo cultivar. Pero los hongos son una fuente de proteínas y de otros nutrientes que podrían estar a nuestro alcance en un dado caso de crisis y que no sería tan difícil de poder cultivar en casa. En nuestro siguiente video seguiremos hablando de este tema. Por hoy es todo. Recuerden, dedito arriba, compartir. Si las circunstancias se dan, va a ser muy importante compartir. Así es que hasta la próxima.